Temas en el Evangelio de Juan. La lección 11 trata acerca del Dios Trino y de cómo Jesús, la segunda persona de la deidad, está interconectado con sus otros dos integrantes, el Padre y el Espíritu. Gracias te damos, Dios, por permitirnos iniciar el estudio de la lección 11. Padre, te suplicamos que nos ayudes a entender cómo trabajan ustedes para nuestra salvación, cómo debemos entenderlos, qué es lo que debemos saber de la forma como trabajan en nuestro favor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. La lección 11 tiene por título El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos estudiando este trimestre, el último del año 2024, la serie Temas en el Evangelio de Juan, temas basados en el Evangelio de Juan. Tómese un tiempo para memorizar Juan 14:26, según la Nueva Versión Internacional. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El plan de salvación establece la forma como cada uno de los miembros de la deidad cumplen una misión específica. ¿Cuál es el objetivo del estudio de nuestra lección de esta semana? Entender cómo la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo impacta nuestra comprensión de la salvación y nuestra vida cristiana. Insisto, el objetivo de la lección es entender cómo la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo impacta nuestra comprensión de la salvación y nuestra vida cristiana. Para muchos les es imposible entender cómo es que hay un Dios y cómo es que hablamos de tres personas de la deidad. Incluso algunos sostienen será pues como una persona con tres cabezas. Pero eso no es así. El libro de Juan en el capítulo 17 nos deja claro en qué consiste esa unidad, un Dios. El Evangelio de Juan revela la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, presentando a la deidad como una unidad trinitaria, un Dios. Un Dios, unidad. No estamos hablando de cantidad de números cuando hablamos de unidad, de uno, sino precisamente de ello, unidad. Jesús en su despedida enfatiza esta relación y el papel del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. 5 temas nos ocupan esta semana: el Padre Celestial, la relación de Jesús y el Padre, conocer al Hijo es conocer al Padre, el Espíritu Santo y por último, Jesús y nosotros. ¿Cuál fue la oración de Jesús en el Getsemaní? ¿Qué pidió para cada uno de nosotros? ¿Quién es el Padre? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de quién es el Padre? ¿Qué nos revela el apóstol Juan acerca de quién es el Padre? Respondamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo demuestra Dios su amor por el mundo al enviar a su Hijo? ¿Qué enseña esta acción acerca de la relación entre el Padre y el Hijo? Entonces, primero, ¿quién es el Padre? Luego, ¿cómo demuestra Dios su amor por el mundo al enviar a su Hijo? ¿Qué enseña esta acción acerca de la relación entre el Padre y el Hijo? Entendamos que el amor de Dios
se demuestra al enviar a su Hijo para salvar al mundo. Uno de los tres que conforma la deidad decidió tomar nuestra naturaleza. Decidió encarnarse. ¿Para qué? Para vivir como uno de nosotros, morir como uno de nosotros y pagar nuestra deuda. Esa fue la misión del Hijo. En Juan 3:16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Padre envía al Hijo. Pero recordemos una vez más que los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo se inician con la encarnación de Jesús, con la puesta en marcha de lo que podríamos llamar la última fase del plan de salvación. Él muriendo en nuestro lugar, resucitando y ahora intercediendo por nosotros. Él fue enviado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para darnos salvación. Tras la entrada del pecado, los tres personajes de la deidad decidieron asumir distintos roles para redimirnos. El Hijo se humilló y se sometió al Padre, como encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. En el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros. ¿Qué papel asumió el Padre? Miren, vamos a entender un poco el papel del Padre. Pero insisto, los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo se dan a raíz de la encarnación. En el Antiguo Testamento no encontramos esos tres nombres. Entonces, el papel que asume el Padre es el que envió a su Hijo para morir por nosotros. Ya leímos Juan 3:16. Lo mismo dice el capítulo 6, versículo 57. Habla de que Él envió a su Hijo. Asume el papel de juez y lo delega en el Hijo. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Y por qué es que Él debe juzgarnos? Porque Él ha sido uno de nosotros, vivió como nosotros, tomó nuestro lugar. Es por eso que Él es el único que puede salvarnos. Es por eso que en la visión que Juan ve en Apocalipsis 4 y 5, el único capaz de abrir los rollos era el Cordero como inmolado. El Padre dirigió el ministerio de Jesús. Juan 6:32. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él dirige. Él es el responsable último de nuestra enseñanza. Capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así aprendí de él y vengo yo. Él es el responsable último de nuestra enseñanza. Luego vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Eso es para que entendamos que los tres, así como los tres son verdad, así como los tres formaron parte
en la creación están íntimamente relacionados en nuestra salvación. Lo estuvieron en nuestra creación y lo están en nuestra salvación. El Padre recibe nuestras oraciones y las contesta, como dice Juan 16, 23. Y ahora, ¿cuál es la relación entre Jesús y el Padre? ¿Qué relación hay entre ellos? ¿Qué nos enseña Jesús sobre su relación con el Padre? ¿Por qué es importante esta unidad para nuestra salvación? Jesús y el Padre son uno en voluntad y propósito. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en el versículo 30 dice, yo y el Padre, uno somos. Uno. La misma unidad que se nos pide a nosotros. La intención de la deidad era ofrecer sanación a toda la humanidad, poniendo fin a la brecha causada por el pecado, aunque toda la humanidad no aceptara lo que él ofrecía. Recuerden lo siguiente, fuimos creados por Dios para tener una relación personal con él. Génesis 1, 26, 27. Sin embargo, a causa del pecado, esa relación fue radicalmente interrumpida. Podemos ver el impacto inmediato de esa ruptura en la historia del jardín del Edén. Se rompe la relación, Adán y Eva son arrojados. Pero Jesús se encarna con el propósito de restaurar esa relación rota. Isaías 59:2 dice, nuestros pecados han hecho separación, han producido división entre Dios y nosotros. Dios no fue reconocido por la humanidad, Juan 17:25. Por lo tanto, envió a su único Hijo, Juan 9:4, 16:5, para que el Padre pudiera ser conocido. Leemos lo que dice el capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer tus obras, o hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hay una estrecha relación entre Jesús y el Padre. ¿Cómo impactaría en nuestra vida cotidiana seguir el ejemplo de Cristo de no hacer nuestra voluntad sino la voluntad de nuestro Padre Celestial? Ese ejemplo que Jesús nos ha dejado de hacer todo lo que el Padre le dice es lo que nosotros debemos seguir, hacer todo lo que nuestro Padre nos dice. Si ustedes recuerdan, Jesús enseñaba las Escrituras tal cual son. Jesús dice, yo hago lo que se me ha dicho que haga. Las obras que hago son obras del Padre. No nos corresponde a nosotros modificar, hacer cambios, no nos corresponde a nosotros alterar en nada el Evangelio, sino simplemente seguir el ejemplo de Jesús. Recibió del Padre y Él lo puso en práctica. ¿Cómo conocer al Padre? Recuerden que a Dios nadie lo ha visto. Moisés quiso verlo y Dios le dijo, si me ves, mueres. ¿Cómo nos revela Jesús al Padre? ¿Qué significa para ti conocer al Padre a través del Hijo? Hemos visto en nuestro estudio la semana pasada la respuesta que le da Jesús a Felipe. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Ver a Jesús es ver al Padre. El carácter de Jesús es el carácter del Padre. El amor de Jesús es el amor del Padre. No hay diferencia entre ellos. Juan 17:16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
una relación directa. Mi doctrina no es mía. Cuando algunos leen pasajes como esto, dicen entonces, aquí está la evidencia de que Jesús es inferior al Padre. Él simplemente hace la voluntad del Padre. Recuerden que ellos, los tres, están cumpliendo un rol dentro del plan de la salvación. Jesús es el que tomó nuestro lugar. Así como nosotros somos hijos de Dios, Él también se convierte en hijo de Dios y cumple el rol de hijo al pie de la letra. Cumple todo lo que está establecido en el plan de salvación y Él dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús era el representante del Padre en la tierra y vino a cumplir en carne humana su voluntad. De hecho, Jesús dijo que en todo procuraba hacer la voluntad del Padre y no la suya. En todo. Ejemplo nos ha dado. Nosotros como hijos tenemos que en todo procurar hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué relación existía entre Jesús y el Padre? ¿Cómo es que Jesús nos da a conocer al Padre? Miren, todas sus enseñanzas provinieron del Padre. Capítulo 7, versículo 16, dice, Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Todo lo que habló, lo oyó del Padre. 8:38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Creer en Él es lo mismo que creer en el Padre. Capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Sus obras milagrosas provinieron del Padre. Capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Estuvo íntimamente unido al Padre. Capítulo 16, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Por eso Jesús le dijo a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Lo que yo soy es el Padre. ¿Por qué? Porque la relación es estrecha. Ver a Jesús es como ver al Padre. Lo veremos tal cual es, con toda su gloria, el día que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios 15. Es posible que podamos experimentar tanto aquí como en el cielo la misma intimidad con el Padre que la que tuvieron Jesús y Él. Es el único camino. Si queremos ser salvos, el único camino para llegar a la patria celestial es experimentar esa comunión íntima con Dios. Si no desarrollamos esa comunión íntima, de seguro que nos perdemos, porque solo Él puede hacer de nosotros más que vencedores. ¿Y quién es el Espíritu? ¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu? Hay quienes sostienen que el Espíritu es una fuerza, y así lo enseñan. Es una fuerza. En pocas palabras, le quitan la personalidad. Pero el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué papel desempeña el Espíritu Santo en la vida de los creyentes? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu a comprender y aplicar la verdad de Dios? Vamos a ver algunos pasajes donde es evidente que Jesús o que el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué dice Juan 15:26? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Solo una persona puede dar testimonio, ni el animal más inteligente que se pueda conocer, más instruido que se pueda conocer, un animal a quien le han preparado para hacer tal o cuales cosas, no puede dar testimonio de otra persona. ¿Mm? No puede. Tiene sus limitaciones. Estamos viviendo la era de la inteligencia artificial. Por todo lado ahora viene la inteligencia artificial. Pero hay cosas propias que la inteligencia artificial no puede hacer. ¿Qué cosas? Por ejemplo, convencerte de pecado. ¿Cómo te va a convencer de pecado? Tiene que conocerte. Tiene que conocer tu intimidad. Tiene que verte por dentro. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer? Él os enseñará todas las cosas. Te va a enseñar. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una persona puede enseñarte y puede recordarte. Una fuerza no. Entonces la Biblia es clara en cuanto a decirnos quién es el Espíritu Santo. Es una persona, es parte de la deidad. Los tres, Padre, Hijo y Espíritu, forman la deidad, conocido como el Dios Trino. El Espíritu Santo no es tan prominente en el Evangelio de Juan como el Padre y el Hijo. No tiene un papel central. Sin embargo, su papel es crucial para el éxito de la misión de Jesús. ¿Y por qué es crucial? Por lo siguiente, veamos el rol del Espíritu Santo. 14:26, ya leímos, nos enseña. 15:26, ya lo leímos, da testimonio de Jesús. 16:8 al 11, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ese es el rol del Espíritu Santo. Nos guía a la verdad. Él es quien nos va a dar entendimiento. Él es quien permite que comprendamos las Escrituras. Porque la Biblia ha sido inspirada. Y para entender el mensaje tal cual es, solo lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y glorifica a Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Una fuerza, un ser que no tiene personalidad, no puede glorificar a nadie. Entonces el Espíritu Santo cumple un papel vital en nuestra salvación. Él es quien nos va a convencer de que necesitamos de un Salvador. Él es quien nos va a hacer ver nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Él es quien nos va a instruir. Él es quien nos va a recordar. ¿Y qué pedido hizo Jesús por nosotros? En el capítulo 17 de Juan se encuentra la oración de Jesús, la última oración de Jesús por sus discípulos. Y no solo por los que estuvieron allí, sino por cada uno de los discípulos que lo aceptarían, que se convertirían en suyos hasta el último momento en el cual se cierra el tiempo de gracia.
Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. En la oración con la que finalizó su discurso, capítulo 17 de Juan, Jesús manifestó lo siguiente. Veamos lo que Jesús va diciendo. Recordemos lo siguiente. Esta oración es conocida también como la oración sumo sacerdotal de Jesús. Había recibido poder del Padre para dar vida eterna. Se encarnó, tomó nuestro lugar. Había acabado la obra que se le encomendó. Versículo 4 del capítulo 17. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Era preexistente y volvería a tener su gloria primera junto con el Padre. Versículo 5. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Siempre existió. Su encarnación marca el principio de tomar nuestro lugar. Pero Él siempre existió. Había dado a conocer al Padre a sus discípulos. En todo momento. ¿Qué le dice Tomás? ¿Cómo sabemos a dónde vas? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego comenzó a pedir por sus discípulos y además incluyó a todos los que le hemos llegado a conocer y a creer. Juan 17:9, por sus discípulos que veía allí, y el 20 dice, por cada uno de nosotros. ¿Y qué pide para cada uno de nosotros? Pide por nuestra protección ante el acoso del mundo. Pide por nuestra unidad entre nosotros con Dios. Pide por nuestra santificación. Pide porque seamos un testimonio del amor de Dios al mundo. Pide que lleguemos a estar con Él y pide para que el amor de Dios more en nosotros. Todos estos pedidos son por nosotros, los que hoy creemos en Él. Jesús no solo vio el presente, se proyectó al futuro y oró por cada uno de nosotros. ¿Cómo puedes reflejar mejor en tu propia vida el amor de Dios, un amor como el que existe entre Jesús y el Padre? La única forma, particularmente así lo entiendo, es bebiendo de la fuente, relacionándonos con Él todos los días. En conclusión, ¿de qué manera la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo impacta nuestra comprensión de la salvación y nuestra experiencia espiritual diaria? Los tres están íntimamente relacionados y están interesados en nuestra salvación. No hay contradicción entre los tres. Cada uno cumple un rol específico. ¿Por qué? Porque quieren que nos salvemos. Reflexiona sobre cómo el Espíritu Santo ha trabajado en tu vida. ¿De qué manera puedes ser más receptivo a su guía y enseñanza? ¿Cómo puedes volverte más sensible a la voz del Espíritu Santo? Porque Él es el que te va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Pero para eso necesitamos ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a ver a Dios, al Espíritu Santo obrando en nuestra vida. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos que conocerlo más. Solo en la medida que lo conozcamos, sabremos cómo se comunica con nosotros. ¿Cuál ha sido el objetivo del estudio de esta lección? Entender cómo la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo impacta nuestra comprensión de la salvación y nuestra vida cristiana. El Padre envía al Hijo. El Hijo muere por nosotros. Ahora está intercediendo, pero no nos dejó solos. Envió al Consolador, al Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y sobre todo,
es el que va a transformar nuestra vida para que en nuestra vida se muestren los frutos que solo el Espíritu Santo puede producir en la vida de las personas. Que Dios te bendiga. Amén.